Hola chicos, hola chicas, pues ya estoy aquí otra vez, porque vosotros queréis, claro. Pues hoy os traigo un vídeo que no es una lectura, os voy a enseñar un libro, ¿vale? Maravillas del mundo. Es un libro que me encontré en mi portería. Desde que empezó todo esto del bicho, mucha gente las cosas que no quiere las deja como en una repisa que hay en la portería, ¿vale? Y quien quiere las coge. Y me hizo gracia, ¿vale? Es un libro bastante antiguo, ya veis que bastante deteriorado, pero me hizo gracia. Y dije, se lo podría enseñar al canal y de paso mirarlo yo, porque me hizo gracia. Antes que nada, pues ya sabéis que aquí abajo tenéis el enlace para uniros a mi canal por €1 o menos, me parece que es el mes, y tenéis un vídeo en exclusiva al mes para vosotros. También tenéis el enlace de los vídeos de los canales que yo veo vídeos de SMR. Os lo recomiendo que visitéis alguno. Y también tenéis el enlace para mi Instagram, ¿vale? Si queréis. Así que os voy a enseñar un poco el librito de las 7 maravillas del mundo y leeremos algo. Primero fijaos que sale un mapa. De dónde estaban situadas, que son la estatua de Zeus en Olimpia, el templo de Artemisa en Éfeso, el mausoleo de Halicarnaso, el coloso de Rodas, el faro de Alejandría, las pirámides de Gizeh y los jardines colgantes de Babilonia. Y aquí comenzamos la primera imagen, que efectivamente son las pirámides de Gizeh, pero si os fijáis, no si os fijáis, en realidad lo he pensado antes que lo estaba viendo, que son muy monumentales, pero les han quitado gran parte de su gracia. Parecen unos cachos de roca ahí simplemente, que han costado mucho poner, pero ellos intentaron hacerlos bonitas incluso, aparte de grandiosas. Estaban recubiertas todas de mármol y se supone que en la punta había oro, era una punta dorada, pero como en casi todos los monumentos antiguos, todos los demás que hemos venido después, hemos robado. Por ejemplo, la basílica de San Pedro se robó un montón de mármol romano. Y aquí saca más imágenes de la Esfinge y de las excavaciones de la ciudad que hay alrededor, ¿vale? El tiempo lo resiste todo, pero las pirámides resisten el tiempo, reza un dicho árabe. La pirámide propiamente dicha se construyó según Heródoto en un plazo de 20 años. 100.000 hombres trabajaban en la obra durante 3 meses al año, probablemente durante la época de las inundaciones del Nilo, en que las faenas del campo quedaban paralizadas. Rampas, superficies deslizantes, palancas y rodillos sirvieron para el transporte de más de 2 millones de bloques de piedra caliza. Debo decir que todavía hay gente que hace pruebas en vivo, pruebas reales de cómo se podían haber construido las pirámides. No solamente de cómo transportar los bloques de piedra, que pues estirar y empujar, sino de exactamente colocar los bloques en su punto exacto, qué tipo de rampas se tenían que haber hecho y luego desmontado de tierra, etc. Científicos, a mí me flipa ver esa gente. En la pirámide se había anotado en escritura egipcia lo que se había gastado en rábanos, cebollas y ajos. Y si recuerdo bien lo que me dijo el intérprete, que me leía la inscripción, se habían gastado 1.600 talentos, unos 120 millones de pesetas, escribió Heródoto. Pues no fueron muy caras tampoco. Al llegar a este punto del relato, nos entra la duda.
parece demasiado inverosímil que los dragomanes de la época de Heródoto supiesen leer jeroglíficos. ¿Y qué ocurre con los otros datos? Paul Riepel, que se ha ocupado a fondo de las pirámides, de la historia de su construcción y de las cifras místicas relacionadas con ella, calculó que con 100.000 obreros trabajando 3 meses al año durante 20 años, resultaba un rendimiento por día muy bajo. Así que dice que pudieron ser entre 8.000 y 4.000 personas que además tenían que vivir al pie de la pirámide. Estos son los jardines colgantes de Babilonia. Los jardines colgantes de Babilonia, o también llamados maravilla floral de Semíramis. Nabucodonosor ordenó levantar cerca de su palacio elevaciones de piedra, darles la forma de montaña y plantarlas con toda clase de árboles. Por deseo de su mujer, instaló además un jardín como lo sabía en la patria de ella. Si veis, las representaciones que hay son muy diferentes entre ellas, porque en realidad es una de esas maravillas que nunca se ha encontrado. Hay quien dice que se han encontrado los cimientos, aunque no está muy claro, pero los cimientos no te dan mucha idea de qué había encima de ellos. Y tampoco creo que haya unas descripciones muy exactas, como veis, de en qué consistía. Este a mí me parece chulísimo. El grande está en color, pero el otro, ese pequeñito ahí que se ve arriba en blanco y negro, que parece un churro con algo creciendo en la cresta. Pues la verdad, si esos son los jardines colgantes, la maravilla del copón. Dice que fue evidentemente Nabucodonosor quien construyó los jardines colgantes para su mujer, ¿vale? Esto lo leí también cuando estudiaba historia, no me acuerdo de dónde venía la mujer, pero sí que es verdad que en su tierra había como mucha vegetación y unos jardines y lo echaba de menos, y para que no lo echara de menos le construyó los jardines, se supone. Pero no es Semíramis, la mujer de Nabucodonosor, aunque está aquí mezclado, ¿vale? ¿Ves? Hasta ahora no se ha podido contradecir seriamente la convicción de Koldewey, que es un investigador, un excavador, de haber hallado los cimientos de los jardines colgantes. No se trataba ciertamente de jardines colgantes. Esta denominación podría estar basada en un error de traducción, pues la palabra latina pensilis tiene este significado, aunque puede también traducirse por en forma de balcón, que me cuadra más, pero bueno, ahora también se hacen jardines colgantes por todos lados. Los jardines de Babilonia florecían sobre una edificación que se elevaba por terrazas, especie de jardín azotea que podía regarse artificialmente. Es comprensible que en el floreciente oasis en el clima desértico de Babilonia causase sensación. Es eso, Babilonia está en medio del desierto. Dice que cuando Alejandro Magno llegó a Babilonia, la legendaria torre ya estaba en ruinas, pero Antípatros confeccionó su lista 200 años después. No es el libro, es un trozo de acero que estaba ahí pegado. No es que esté rompiendo el libro. Esto es el templo de Artemisa en Éfeso. Llevo toda la mañana hablando, dando una formación,
Y ya estoy tan cansado que comienzo a mezclar palabras y fusionarlas. Mi dicción está cayendo en picado. El templo de Artemisa en Éfeso es la parte que veis aquí, ¿vale? Solo esta. No, os estoy enseñando la otra. Esta de aquí. Esto de aquí es el mausoleo de Halicarnaso. El templo de Artemisa en Éfeso es el santuario de la diosa de la caza. Plinio describió el magnífico edificio de la Artemisión de Éfeso como un templo edificado sobre la superficie de 73 por 141 metros, adornado con 127 columnas, de las cuales 36 estaban provistas de ornamentos plásticos. Durante mucho tiempo y tomándolos por exagerados no se creyó en estos datos. ¿Cómo podía construirse precisamente en la costa del Asia Menor un santuario 4 veces más grande que el Partenón de Atenas? Después de una búsqueda de 7 años, el ingeniero inglés J.T. Wood halló el emplazamiento del templo de Éfeso en el lugar del actual Ayasoluk, Turquía. Se demostró que Plinio no había exagerado. Este templo debió ser realmente una maravilla del mundo, una construcción en la que, según Jacob Burckhardt, se habían fundido misteriosamente y con incomparable belleza el Oriente y Occidente. En el año 356, Heróstrato, buscando la fama, incendió el templo. Pues hombre, la fama la ha tenido, la verdad. Dinócrates mandó reconstruir el templo en su antiguo emplazamiento según los famosos planos. Los godos destruyeron definitivamente esta maravilla del mundo en el año 262. Los restos se hundieron en el suelo pantanoso. Esta es otra gracia que hace que las 7 maravillas del mundo sean más misteriosas, que es que la mayoría ya no puede verse nada. Esta sí que es una estatua de Artemisa, la diosa cazadora, y lo otro son representaciones o reconstrucciones históricas erróneas, según pone aquí, porque no pone eso. No sé por qué pasa acá erróneas, entonces debería saber cómo era. Del santuario de Artemisa, ¿vale? Y ahora sí que tenemos el mausoleo de Halicarnaso. Mausoleo de Halicarnaso, o tumba del virrey. El príncipe Masuolo, virrey de la provincia persa de Caria, mandó construir hacia el año 360 años después de Jesucristo una tumba que proclamase su fama a través de los tiempos. No, después no, antes de Jesucristo. Ahí ya estarían los romanos. Se confió esta labor a los mejores y más afamados arquitectos y escultores. El rico príncipe no llegó a ver acabada su obra. El mausoleo no ha podido llegar a reconstruirse con exactitud. En el siglo XIV, los caballeros de San Juan hicieron de la tumba una cantera para la construcción de la fortaleza de San Pedro de Halicarnaso, una cantera, que hoy se llama Bodrum. Los caballeros de San Juan la expoliaron tan a fondo que hoy, solo por la forma de la roca, puede reconocerse dónde estuvo situada la famosa obra. La tumba, erigida sobre una superficie de 33 por 39, se levantaba a casi 50 metros de altura y debió ser visible desde larga distancia. 5 escalones reforzaban un muro que llegaba hasta media altura. Sobre esta empezaba el templo propiamente dicho, rodeado de columnas y cubierto por tejado en escalones. Una gigantesca cuadriga coronaba la obra. Y dice que esta reconstrucción podría ser bastante real. Aquí veis la cuadriga encima del todo, en la parte superior. Y aquí tenemos un mezcladillo, ¿vale? Tenéis el Coloso de Rodas, tenéis el Faro de Alejandría, aquí, y la estatua de Zeus aquí abajo.
El Coloso de Rodas, estatua gigante del dios del sol. Según un escritor contemporáneo, hubo en la antigüedad 3000 estatuas, 100 de ellas de medidas colosales, en la rica isla de Rodas. Entre ellas se contaba la más famosa estatua gigante de la antigüedad, el Coloso de Rodas, Helios, el dios del sol, fundida en hierro. Al parecer debió tener una altura de 30 a 40 metros, un peso de 70 toneladas y las piernas abiertas a la entrada del puerto de Rodas y llevando en la mano una antorcha encendida. En el siglo IV a.C., según la tradición, después de su victoria sobre el rey macedonio Demetrio Poliorcetes, los rodios tomaron la decisión de fundir una estatua de su dios protector. Demetrio había puesto sitio a la isla durante largo tiempo, pero lo abandonó por infructuoso. Se dice que los rodios vendieron el botín constituido por las máquinas de guerra abandonadas en el campamento macedonio y emplearon su producto en la fundición de esta estatua. Se confió la obra al escultor Chares. Comenzó con los primeros bocetos en 291. Se terminaba 12 años más tarde. Se mantuvo en su lugar solamente algo más de 50 años. Un terremoto asoló Rodas, derribando el coloso al mar. Sobre el pedestal no quedaron más que algunos restos de los enormes pies. En 653 se vendieron los restos de la estatua a un comerciante judío de Edesa, que los repartió en 900 cargas de camello y los fundió en tierra firme. De esta forma no subsistió ninguna huella de la estatua de Helios, una de las maravillas más celebradas de la antigüedad. Nadie sabe con exactitud qué aspecto ofrecía el Coloso de Rodas, pero en todo caso su vista debió ser indescriptiblemente horrorosa, de mal gusto, repelente y además indecente en alto grado, según opinión adversa de Willy Haas, cuando supo de los proyectos de reconstruir el Coloso en pro del turismo. Hombre, pues no sé, si nadie sabe cómo era, ¿por qué tiene esta opinión? La verdad que este libro me está comenzando a parecer un poco mierda. Y aquí tenemos el Coloso. El Faro de Alejandría. Os hago un spoiler, el Faro de Alejandría ya no está, pero así como dicen de reconstruir el Coloso, que yo no había oído, la verdad que esa noticia nunca, sí que he oído la noticia de que Egipto está pensando en reconstruir el Faro de Alejandría por motivos del turismo. Cualquier día haremos un Jurassic Park y traeremos a los dinosaurios por cuestiones del turismo. Y si hace falta, reviviremos a unos hombres del Neolítico por cuestiones del turismo. El Faro de Alejandría, construido hacia los años 300 a 280 a.C. por el arquitecto griego Sóstratos de Cnido, en una península adelantada a la ciudad egipcia, se consideraba una de las mayores producciones técnicas de la antigüedad. Sobre una base cuadrada se alzaba una esbelta torre octogonal de unos 100 metros de altura. Sobre la plataforma superior ardía por la noche un fuego alimentado de leña y resina. El coste de la edificación debió ascender a una cifra superior a 70 millones de pesetas o el triple según otros datos. Me encanta que lo midan en millones de pesetas, ¿eh? El Faro de Alejandría. Bueno, y los demás también. La leyenda dice que Sóstratos buscó durante mucho tiempo para los cimientos un material que resistiese el agua del mar y que finalmente construyó la torre sobre gigantescos bloques de vidrio. En 1375 un terremoto destruyó los restos de la torre. Fue llamado Faros por el nombre de la península en que estaba situada, nombre que ha permanecido aunque sus ruinas se han buscado en vano. No es cierto. Yo el documental que vi que decían que planteaban reconstruir el Faro de Alejandría, habían encontrado restos de los cimientos y del faro, pero en el mar, dentro del mar, ¿vale? Y por último, aunque no la veis muy bien, tenemos aquí la estatua de Zeus. Otro
Poco se sabe del aspecto de la estatua de Zeus del templo de Olimpia, pero si no saben cómo era ninguno de ellos, ¿por qué era una maravilla de la antigüedad? ¿Porque lo dijeron los que vivían en aquella época? Me pregunto. Nunca había leído mucho sobre las maravillas de la antigüedad, me está sorprendiendo. Poco se sabe del aspecto de la estatua de Zeus del templo de Olimpia, acabado en el 456 a.C. La imagen del dios en marfil y ébano, ricamente decorada con oro y piedras preciosas, parece que tuvo una altura de 15 metros. Entre los griegos se consideraba desgraciado a quien no había visto el santuario nacional. Desgraciado. Aun los seres irracionales deben conmoverse a la vista de Zeus. Cita de Crisóstomo. El Zeus de Olimpia fue la última obra del escultor griego Fidias, de cuya mano también era la estatua de Atenea Parcenos de la Acrópolis, esculpida bajo la misma técnica. Representa al padre de los dioses con el ceño fruncido, pues cuando Zeus arrugaba la frente, según decían los griegos, el Olimpo temblaba. Y pone aquí en las fotos, está diciendo 3 intentos de representación del faro de Alejandría y un plano antiguo de la ciudad con el faro. Pues la verdad no se parecen mucho los faros los unos a los otros. Por no decir que se parecen como el culo. O sea, fijaos este con esto. Se parece como una huevo, una castaña. Pero claro, si nadie sabe cómo era. Pues nada, puede que en el futuro yo sea el tío más guapo que ha existido jamás en este siglo, porque nunca jamás nadie sepa cómo soy, pero alguien escriba que lo era. Así que eso me da muchas esperanzas de muchas cosas. Nos vemos en otro vídeo. Hasta otra.